En el nombre del equipo Labotech, esperamos que puedan disfrutar de esta formación que hemos preparado para ustedes, junto a la licenciada Marta Núñez, nuestra especialista en el área de serología, quien trae para nosotros esta tarde interpretación de los perfiles hormonales masculinos y femeninos. Por favor, les pedimos que durante su exposición ustedes mantengan las cámaras y los micrófonos apagados para que aquellas personas que tengan conexiones más lentas no tengan problemas de conexión. Y también al finalizar la exposición haremos una ronda de preguntas y respuestas donde ustedes podrán hacer sus preguntas por el área de preferencia, bien sea por el chat o pueden en ese momento sí activar sus cámaras y micrófonos para participar dentro del debate posterior a la presentación. Feliz tarde, los dejo con la licenciada Marta Núñez. Buenas tardes, muchísimas gracias Paola. Sean todos bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias que dicta Labotech de Venezuela. En esta oportunidad les voy a conversar sobre la interpretación de los perfiles hormonales masculinos y femeninos. El objetivo de esta conferencia es que todos ustedes puedan al final de la misma poder hacer una clara interpretación de los valores emitidos por los laboratorios, pero que sobre todo tomen en cuenta todas y cada una de las aristas que intervienen en esa determinación o en ese diagnóstico presuntivo que se va a manejar en el paciente. Para poder tener una clara interpretación de los perfiles hormonales, nosotros debemos tener claro qué es una hormona. Una hormona es una sustancia química, ¿sí?, que es producida por un órgano o por parte de un órgano, el cual tiene muchísimas funciones y esto va a regular una determinada actividad en un tejido. Son mensajeros químicos que tienen múltiples funciones que circulan a través de la sangre para llegar, como ya lo dije, a un órgano, a un tejido determinado, involucrándose en los procesos de metabolismo, de crecimiento y desarrollo de los individuos. Ahora bien, en la clasificación de las hormonas, según su estructura química, tenemos tres grandes grupos. Los derivados de los aminoácidos, que serían las aminas, donde van a destacar todas aquellas hormonas derivadas del aminoácido tirosina, en este caso las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina respectivamente. Vamos a tener a las derivadas del aminoácido triptófano, en este caso la tiroides, T3, T4 y melatonina, ¿sí? El segundo grupo está constituido por las hormonas peptídicas, que a su vez se subdivide en dos subgrupos. El primero es polipéptidos y proteínas, el cual se va a ver diferenciado en sí mismo por la composición de aminoácidos o la estructura de los aminoácidos que la compongan. Es decir, que los que tienen menos de 100 aminoácidos van a ser hormonas polipeptídicas y las que tienen más de 100 aminoácidos van a ser hormonas proteicas. Dentro de este grupo podemos mencionar las insulinas, la hormona del crecimiento, la oxitocina, la ACTH, entre otras. En el grupo de las hormonas glucoproteicas son todas aquellas hormonas proteicas unidas a un grupo de carbohidratos y dentro de ellas vamos a mencionar a la LH y a la FSH. Este grupo de proteínas o de hormonas proteicas tienen la particularidad que en su célula diana o en su célula receptora, los receptores van a estar expuestos en la superficie de la célula. Por último, tenemos el grupo de hormonas lipídicas, que está constituida por los esteroides y todos aquellos derivados del colesterol, específicamente del anillo D. Aquí van a destacar los corticosteroides, el cortisol, la aldosterona, las hormonas gonadales como la progesterona, estradiol y testosterona. Gracias a su propiedad lipofílica, estas hormonas pueden atravesar la bicapa lipídica de las membranas, de la célula, y por eso sus receptores van a encontrarse en el interior de las células diana. Ahora bien, esta clasificación, para poder tener una clara visión de la clasificación de las hormonas, debemos tomar en cuenta la interacción de ellas con otras hormonas. Según se dé esa interacción, vamos a tener tres tipos de efectos. El primero va a ser un efecto sinérgico, que es cuando dos o más hormonas ejercen una misma función, aun cuando su mecanismo de acción sea distinto. Tal es el caso de la adrenalina y el glucagón, que aumentan las glucemias en sangre, que aumentan la glicemia. El segundo efecto que vamos a mencionar es el permisivo. Este efecto es cuando una hormona necesita la presencia de otra para poder ejecutar de forma completa una acción.
tal y como ocurre en la maduración de los órganos reproductivos por efecto del control hipotalámico de la hormona gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual si se encuentra, o mejor dicho, si no está en presencia de un buen nivel de la hormona tiroidea, esa maduración de ese aparato reproductor se va a retrasar. Por eso se dice que la hormona tiroidea tiene un efecto permisivo. Por último, tenemos el efecto antagonista, que es cuando una hormona ejerce un efecto contrario a la otra. Uno de los ejemplos es el de la hormona de crecimiento y el glucagón, que aumentan la glucemia en sangre, mientras que la insulina la disminuye. Ok, para hablar de las hormonas femeninas debemos tomar en cuenta que el ciclo menstrual de la mujer está controlado por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, ¿sí? El eje hipotálamo-hipófisis es una estructura que se encuentra en el cerebro y tiene múltiples funciones. Dentro de ella es regular toda la liberación de las hormonas a nivel del torrente sanguíneo. El hipotálamo se encuentra en la base del cerebro, tiene como función secretar a la hormona liberadora de gonadotrofinas de forma pulsátil o GnRH. Esta hormona va a estimular a la hipófisis para que libere otras hormonas reproductivas. La hipófisis, por su parte, es una estructura que se encuentra en la glándula pituitaria, tiene como función secretar a las gonadotropinas, las cuales van a estimular tanto a los testículos como a los ovarios. Ok, ya, disculpen un segundo. Ok. Ok, otro de los ejes que controla las hormonas femeninas es el eje ovárico. ¿Me copias, Paola? ¿Sí? Paola. Te copio, Okay. te escucho. Es que no sé, tuve como un breve espacio de corto aquí. Ok, el otro eje que vamos a mencionar es el eje ovárico, donde él les va a ser el responsable de la liberación de las hormonas reproductivas y estas van a tener su efecto directamente sobre el útero y sobre la aparición de los caracteres femeninos secundarios, ¿sí? Si hay alguna alteración o anomalía alguna alteración o irregularidad en la liberación de estas hormonas o de alguno de estos ejes, esto va a afectar directamente a lo que es el ciclo menstrual y va a traer consigo problemas de fertilidad o algún tipo de patología. Muy bien, la regulación hormonal del ciclo menstrual está pautado o está dirigido por dos controles. El primero es el control del eje hipotálamo-hipofisiario, que va a estar representado por las hormonas hipofisiarias. Y el segundo control va a ser el control ovárico, que va a estar representado por las hormonas ováricas. En el caso de las hormonas hipofisiarias tenemos las dos principales, que son la folículo estimulante o FSH y la luteinizante, que es la LH. Estas dos hormonas van a ser liberadas desde la hipófisis y van a estimular a los ovarios. Esa estimulación va a permitir que haya producción de hormonas sexuales, en este caso los estrógenos y las progesteronas, que a su vez van a estimular a la hipófisis y van a hacer un cese de ciclo. Esto es lo que conocemos como un proceso de retroalimentación o feedback. Por último, también tenemos la intervención de la TSH y la prolactina, que al igual que la LH y la FSH, son hormonas producidas por la hipófisis y tienen una gran influencia en el desarrollo del ciclo hormonal de la mujer. En este caso, les voy a explicar detalladamente cuál es la función de cada una de las hormonas hipofisiarias. En el caso de la FSH, ella es la que va a favorecer a la maduración de los folículos ováricos para que pueda haber la formación o pueda haber en su interior la agrupación de estos óvulos, ¿sí? La LH es la encargada de desencadenar la maduración de esos folículos ováricos y la posterior ovulación, que no es más que la salida de los óvulos de ese folículo maduro. Posteriormente a esto va a contribuir a la formación del cuerpo lúteo y a la posterior secreción de la progesterona. Por otra parte, también tenemos a la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, que ella ejerce su acción sobre la glándula tiroides y va a regular
regulando así la acción de esta glándula y organizando todos los procesos metabólicos que intervienen en el proceso de el aparato reproductivo. Por último, tenemos a la prolactina. Esta es una hormona muy importante durante el embarazo, ya que ayuda a la secreción de la leche materna por las glándulas mamarias. También ayuda a la síntesis de la progesterona a nivel del cuerpo lúteo y ella es liberada por efecto o por estimulación de la dopamina a nivel de la hipófisis. Ahora bien, como les comentaba, la regulación hormonal del ciclo menstrual está controlada por dos ejes. Ya mencionamos el eje hipotalámico hipoficiario y ahora vamos con el eje ovárico, que está constituido o está representado por las hormonas ováricas. En este caso tenemos a los estrógenos, a la progesterona y a las hormonas a la hormona antimulleriana. Ok. Al igual que en los varones, en la mujer, la esteroidogénesis se da por efecto de las hormonas hipofisiarias o gonadotropinas, en este caso la LH y la FSH. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso ocurre de la siguiente manera. A nivel de las células tecas, por efecto de la LH, hay una producción de andrógenos. Estos andrógenos a nivel de las células granulosas, por efectos de la FSH, son convertidos en estrógenos. Se da el inicio del ciclo y estos estrógenos van a ir en aumento. A mitad del ciclo va a haber un aumento considerable de la LH, la cual va a producir o va a conllevar a la ovulación. Y luego, en el día 21, por promedio, vamos a tener la secreción desde las células granulosas de la progesterona por parte del cuerpo lúteo. Es decir, que ese folículo ovárico, se va a convertir en el cuerpo lúteo. Otra de las hormonas ováricas que intervienen son los andrógenos. Dentro de los andrógenos destacan los estrógenos y la progesterona. Dentro de los estrógenos, a su vez, destaca el estrógeno más importante o más conocido, es el estradiol o E2, el cual es producido en mayor proporción por los ovarios, pero también es producido en menor cantidad por las glándulas suprarrenales. Al igual que el estradiol empieza o inicia su síntesis en el inicio con la pubertad, ¿sí? Y se va a mantener o va a mantener sus niveles durante toda la vida reproductiva hasta que llegue la menopausia. Los niveles de estradiol van a variar durante todo el ciclo menstrual y van a tener unas determinadas funciones dependiendo del momento del ciclo en que se encuentre la mujer. Dentro de las funciones que tiene el estradiol podemos mencionar el comportamiento emocional, el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, como son el desarrollo de los pechos, el cambio en el esqueleto, el fortalecimiento de los huesos, la agudización de la voz, entre otras. También va a intervenir en la maduración de los órganos reproductores, como el útero, los ovarios, la vagina. Ayuda al mejoramiento del aspecto de la piel, interviene en el metabolismo de las grasas, disminuye la viscosidad a nivel del moco cervical cuando la mujer se encuentra en los días de fertilidad. También ayuda al desarrollo del endometrio en la primera parte o en la primera fase del ciclo menstrual y garantiza la maduración de un solo folículo ovárico durante el ciclo menstrual de cada mujer. Por otra parte, tenemos a los andrógenos progesterona, que serían P4. Esta es una hormona esteroidea, la cual es muy importante durante el embarazo, ¿sí? Su producción se debe, o su mayor producción se origina a nivel de los ovarios y a nivel de la placenta. Al igual que el estradiol, pues inicia su síntesis con la pubertad y disminuye con la menopausia. También sabemos que la progesterona interviene en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Las principales funciones de la progesterona es hacer que ese endometrio se prepare para hacer la resección o para hacerlos receptivos para que haya una implantación embrionaria. También ayuda a que se relajen los músculos del útero y esa implantación pueda ser efectiva. Ayuda a liberar o a secretar leche después del parto. El moco cervical lo coloca más espeso para que haga un tampón mucoso y una vez que disminuyen los valores de la progesterona, pues se da inicio a la menstruación. Por último, dentro de las hormonas ováricas tenemos a la hormona antimulleriana o AMH.
Esta es una hormona producida o sintetizada a nivel de los folículos antrales y preantrales de los folículos ováricos. Tiene una gran influencia sobre el ciclo menstrual de la mujer y es utilizado mucho como marcador indirecto de la reserva ovárica. Recordemos que la reserva ovárica no es más que la cantidad de óvulos que puede tener una mujer en un momento determinado. Ok, hormonas sexuales masculinas. En las hormonas sexuales masculinas tenemos que las hormonas hipofisiarias o gonadotrofinas estimulan a los testículos para regular sus dos principales procesos, dentro de los cuales destaca la espermatogénesis, que no es más que la producción de espermatozoides en respuesta a la FSH, ¿sí? Esto se da en las células de Sertoli de los túbulos seminíferos de los testículos. Estas células son las encargadas de proteger y hacer madurar a las espermatogonias, que son las células productoras de espermatozoides. Es por eso que se dice que estas células sirven de soporte al proceso de la espermatogénesis. Otra de las hormonas importantes a nivel masculino es la inhibina. La inhibina es una hormona sintetizada también por las células de Sertoli y que ayuda a mantener el proceso de espermatogénesis mediante el aumento de la producción espermática, llevando esto una señal a la hipófisis y cerrando de esta manera el ciclo para que haya una disminución de la producción de la FSH. Por otra parte, tenemos el proceso de esteroidogénesis, que es la producción de las hormonas esteroideas, como la testosterona. Esto se produce a nivel de las células de Sertoli, que se encuentran en el espacio intersticial de los túbulos seminíferos del testículo. Esta producción es por efecto de la LH, ¿sí? Y una vez que se da la producción de esta hormona, se inicia el proceso de la transformación. Al igual que, o mejor dicho, en ambos procesos, esto está regulado por un proceso de feedback o retroalimentación, tanto negativo como positivo, donde involucra directamente a la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Es decir, que la hormona testosterona ayuda a la producción espermática. Sin embargo, cuando hay niveles muy altos de testosterona, esta envía una señal a la hipófisis, la que hace que haya un cese de la producción de la LH y por ende una posterior disminución de la testosterona. Ok. Dentro de las hormonas sexuales masculinas, pues la testosterona, como ya le mencioné, es la hormona masculina por excelencia. Aparte de las funciones de regulación que tiene, que mencioné en la lámina anterior, también tiene otras funciones como son incrementar la libido, el aumento de la masa muscular, el fortalecimiento de los huesos, la producción de espermatozoides, desarrollo del pene y desarrollo de las características fenotípicas, ¿sí? Por otra parte, dentro de esas hormonas sexuales masculinas encontramos a otras hormonas que pertenecen al grupo de los andrógenos, ¿sí? Como es la dehidroepiandrosterona sulfato o DEAS, la dehidroepiandrosterona, que es la DEA, y la androstenidiona y la dihidrotestosterona. Es muy importante que tengamos en cuenta o que tomemos en cuenta que tanto la DEAS como la DEA son precursores y la androstenidiona son precursores hormonales. Es decir, que para poder ejercer sus efectos, ellos necesitan transformarse en testosterona. La 5-alfa dihidrotestosterona es una hormona producida a partir de la testosterona por acción de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Estas hormonas participan en la aparición de los caracteres sexuales masculinos secundarios como la aparición del vello, el engrosamiento de la voz, el desarrollo de la masa muscular, entre otros. Por último, tenemos la acción de la prolactina, que al igual que la FSH y la LH, son segregadas por la hipófisis y es necesaria para el funcionamiento del aparato reproductor masculino y actúa principalmente sobre las células de Leydig para la síntesis de la testosterona. Ok. Ahora vamos con la interpretación de los perfiles hormonales femeninos. Lo primero que debemos preguntarnos para hacer una correcta interpretación es
cuándo y cómo se hace el análisis. En el caso de las mujeres, el análisis debe realizarse dentro del tercer a quinto día del ciclo menstrual. Si vamos a hacer un análisis de la progesterona, debemos hacerlo en el día 21. Y si vamos a hacer un análisis de la hormona antimulleriana, lo podemos hacer en cualquier momento del ciclo, ya que sus valores no se ven afectados. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos o por qué hacemos el análisis entre el tercer y el quinto día del ciclo? Es porque en ese momento los valores hormonales pueden ser considerados que se encuentran en un estado basal. ¿Cuáles serían los valores de referencia? Bueno, los valores de referencia va a depender si vamos a hacer un estudio de fertilidad o estudios hormonales, y sus valores van a oscilar en el caso de la FSH de 3 a 9 miliunidades internacionales sobre mililitro, en el caso de la LH de 2 a 10 miliunidades internacionales sobre mililitro, en el caso de la TSH de 0.2 a 4.7 miliunidades internacionales sobre mililitro, el estradiol de 27 a 161 picogramos mililitro, la progesterona de 5 a 20 nanogramos sobre mililitro, esto en el día 21, muy importante que lo tengan en cuenta. La prolactina va de 0 a 20 y la antimulleriana va de 0.7 a 3.5. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esa interpretación? En el caso de que estemos haciendo un estudio de fertilidad, vamos a tomar los siguientes valores. En el caso de la FSH, hormona folículo estimulante, ella maneja valores de 3 a 9, es decir, que tenemos ese rango para considerar que hay una reserva ovárica buena. Pero si esa reserva ovárica está por debajo de 6, podemos decir que la reserva no solamente, o sea, no es buena, sino que es excelente. Si va de 6 a 9, la reserva ovárica es buena. Si va de 9 a 10, la reserva ovárica es moderada. Y si va de 10 a 13, la reserva ovárica está disminuida. Por último, si manejamos valores por encima de 13, decimos que la reserva ovárica es muy baja. En cuanto a los valores de LH, tenemos que ellos pueden ir de 2 a 10, digamos que conseguimos un intervalo normal. Si estamos en valores o manejamos valores por encima de 10, hablamos de un caso sospechoso de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Donde recordemos que por efecto o por una producción de andrógenos, el ciclo menstrual no se produce correctamente y los folículos no liberan los óvulos y esto por ende no maduran, y aquí empieza la formación de los quistes. En el caso de que la LH tenga valores por encima de los 20 miliunidades internacionales sobre mililitro, estamos hablando de que estamos a punto de que se produzca la ovulación. Es muy importante que para hacer esta interpretación tomemos en cuenta que no todos los ciclos menstruales de las mujeres son regulares, ¿sí? Entonces, es por eso que para poder hacer una correcta toma de muestra y una posterior interpretación de los resultados, debemos trabajar de la mano con el clínico y hacer una correcta anamnesis del paciente, porque son estos datos los que nos van a ayudar a poder inferir o a poder interpretar los resultados del laboratorio. Otra de las hormonas que intervienen en el proceso, ya como lo habíamos mencionado, es la TSH. Si tenemos valores por encima de 4.7, hablamos de un hipotiroidismo. Si tenemos valores menores a 0.2, hablamos de hipotiroidismo. En el caso de los valores de estradiol, tendríamos valores, si estamos de 25 a 50, decimos que es el valor ideal en una mujer para edad fértil. Esto sobre todo si hacemos un estudio de fertilidad. Si tenemos valores por encima de 161 picogramos sobre mililitro, podemos estar en presencia de quistes o de una baja reserva ovárica. En el caso de la progesterona, manejamos valores de 5 a 20. Eso quiere decir que si hacemos el análisis en el día 21, podemos decir que se ha producido de la ovulación. Si por el contrario el análisis lo hacemos al igual que las otras hormonas entre el día 3 y el día 5, los valores esperados deberían estar por debajo de 1.5. Por último, la hormona antimulleriana, la cual se mantiene regular durante todo el ciclo, va a reflejar valores que si están por debajo a 0.7 tenemos una baja reserva ovárica, y si está por encima de 3.5 decimos que hay un desarrollo ovárico excesivo. Otro de los valores hormonales que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer la interpretación de los perfiles, en el caso de los perfiles hormonales femeninos, es la T3. En el rango de días de 3 a 5 días del inicio de la menstruación deberían oscilar los valores de la T3 entre 1.8 y 4.7. Esto quiere decir que la glándula tiroidea está trabajando de forma regular o normal.
Si tenemos valores de T4 libre por debajo de 0.7, podemos decir que hay una deficiencia de la glándula tiroides o una deficiencia a nivel de la hipófisis, de uno de sus ejes. Por otra parte, tenemos los valores de testosterona total, los cuales van de 12 a 60. Si hablamos de valores por encima de 60, decimos que estamos en presencia de posibles SOP o síndromes de ovario poliquístico. Por último, tenemos a la inhibina B, la cual maneja valores de 80 a 300 picogramos sobre mililitro, pero si conseguimos valores por debajo de los 45, podemos decir que hay una alteración en la reserva ovárica o una mala respuesta a la estimulación. Dentro de las alteraciones que puede producir la tiroides tenemos la alteración de la ovulación, tenemos la anovulación, es decir, que no hay ovulación. Generalmente esta anovulación es producto de un hipotiroidismo, tenemos una menstruación irregular, tenemos infertilidad, tenemos el riesgo de aborto espontáneo y una hiperprolactinemia, también producto de un hipotiroidismo. En estos casos, generalmente el hipotiroidismo más común es el de la enfermedad de Hashimoto. Otros valores hormonales dentro de los que tenemos que considerar está la DEAS, ¿sí? Estos valores, cuando los niveles de DEAS están aumentados o disminuidos en los hombres, no producen mayores síntomas y signos. Mientras que en la mujer esos signos y síntomas incluyen el acné, la voz grave, crecimiento excesivo del vello en la cara y en el cuerpo, que es lo que conocemos como hirsutismo, la calvicie del patrón femenino, el aumento de la masa muscular, los periodos irregulares y la esterilidad. La importancia clínica o la importancia de la medición plasmática de esta hormona es que generalmente se asocia con un diagnóstico de hiperplasia suprarrenal y es utilizado como diagnóstico diferencial del hirsutismo. Ok, ahora vamos a continuar con la interpretación de los perfiles hormonales masculinos. Nuevamente nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuándo y cómo se hace el análisis? Bueno, en el caso de los caballeros, ellos no tienen sus funciones hormonales atadas a un ciclo, por ende la podemos hacer en cualquier momento. Los valores de referencia van a estar para la testosterona total entre 3 y 9.5 nanogramos mililitro. La testosterona libre, por su parte, va a estar entre 5 y 30 picogramos sobre mililitro. Y la 5-alfa dihidrotestosterona va a estar entre 30 y 85. En el caso de las hormonas hipofisiarias, vamos a manejar valores de 2 a 15 miliunidades internacionales sobre mililitro y la LH de 1.5 a 9.3 miliunidades internacionales sobre mililitro. Por último, tenemos los valores de prolactina, que en el caso de los caballeros va a ir de 2 a 17. Es muy importante que tengamos presente que muchos de estos valores pueden variar de una metodología a otra por las unidades utilizadas para hacer la medición, pero que si nosotros hacemos las debidas transformaciones, los rangos siempre se van a mantener. Es decir, que la interpretación sería la misma. Puede que varíe un número más, un número menos, o sea, unos decimales. Ok, la interpretación que podemos tener de este perfil hormonal masculino es el siguiente. Si tenemos valores de testosterona total y de testosterona libre, es decir, la testosterona unida a la proteína y la testosterona biodisponible menor a 3 y menor a 5, decimos que estamos frente a una alteración que afecta la función espermática o un síndrome de Klinefelter o un síndrome de Kallmann. Recordemos que el síndrome de Klinefelter es una enfermedad genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. Mientras que el síndrome de Kallmann es una enfermedad o es un tipo, mejor dicho, de hipogonadismo hipogonadotrópico, donde se caracteriza porque no hay características sexuales masculinas, es decir, se caracteriza por un hábito eunucoide, hay un deficiente desarrollo sexual, incluso podemos hablar de anosmia porque no hay desarrollo de los bulbos olfatorios. Por otra parte, si manejamos valores de testosterona total y testosterona libre por encima de 9.5 y de 30, estaríamos en presencia de un tumor testicular o de una resistencia a la acción de los andrógenos. Si manejamos valores de la 5-alfa dihidrotestosterona menores de 30, pudiésemos estar en presencia de un pseudohermafroditismo, aun cuando genéticamente él sea un caballero.
Si manejamos valores de FSH y de LH respectivamente por encima de 15 y 9.3, decimos que hay un fallo testicular primario. Y si por el contrario manejamos valores por debajo de 2 y 1.5, podemos decir que hablamos de alteraciones hipotalámicas o hipofisiales. Por último, tenemos a la prolactina, que si se encuentra en valores mayores a 17 nanogramos mililitros, podemos suponer que hay bajos niveles de testosterona, hay una impotencia masculina, hay una ginecomastia, hay una infertilidad, hipotiroidismo y la sospecha de un tumor hipofisial. Estas serían algunas de las interpretaciones que podemos dar tomando en cuenta los resultados de laboratorio como herramienta diagnóstica. Es muy importante que tengamos presente que no podemos hacer un diagnóstico o no podemos hacer una debida interpretación si no ponemos todo en un contexto. Recordemos que la información que nos puede dar el clínico es muy importante, ya que ellos hacen una evaluación tanto de signos como de síntomas. Además, tienen pruebas complementarias como las resonancias, los TAP, entre otros, por mencionar algunas, que le van a ayudar a poder hacer o encadenar ese diagnóstico presuntivo y luego pues el diagnóstico definitivo de ese paciente. Yo les traje aquí ese caso clínico para que pudiesen ver o pudiesen tener una referencia de que, bueno, de que es muy importante que conozcamos todos los datos clínicos del paciente, toda la información necesaria, desde una buena anamnesis hasta la información que nos pueda referir el médico para poder hacer un buen diagnóstico. Este caso clínico es de una mujer de 21 años que acude a una consulta por una amenorrea secundaria de 7 meses de evolución. Se le encuentra sin datos anormales en la exploración, solo un índice de masa corporal de 17 kilogramos por metro cuadrado. Refiere que desde hace 2 años practica tenis de manera regular con un incremento en su actividad en el último año, porque quiere ganar un torneo estatal. Los laboratorios muestran niveles de hormona luteinizante, folículo estimulante normales, con estradiol bajo, la gonadotrofina coriónica negativa. Recordemos que una de las principales causas de las amenorreas secundarias son el embarazo, o es el embarazo, mejor dicho. Y por otra parte, esta paciente también refiere valores de prolactina y hormona estimulante de la tiroides, o TSH normal, con el resto de los ejes hipofisiarios sin alteración. En este caso, el diagnóstico al que se llega o al que se presume es una amenorrea hipotalámica funcional. No se conoce una causa orgánica que la produzca, pero se sabe que hay una hiperestimulación a nivel del hipotálamo. Sí, es una estimulación en respuesta al estrés. Generalmente está asociada con el exceso de cortisol, de adrenocorticotrofina y noradrenalina, y también se asocia a los cambios hormonales que participan en respuesta al hambre y al consumo energético. Como podemos darnos cuenta, para poder llegar a este diagnóstico hay que incluir una serie de datos, tomando en cuenta, lógicamente, los valores de laboratorio para poder hacer una correcta interpretación. Aquí les presento la bibliografía y bueno, no me queda más que despedirme y que quedo atenta a las preguntas que puedan surgir después de iniciada esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Marta por compartir con nosotros esta presentación. A partir de este momento, entonces, damos apertura a la ronda de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden activar sus micrófonos y participar por esta vía o pueden colocar sus preguntas en el chat. También, a partir de este momento, les compartimos el link de la encuesta de satisfacción de la videoconferencia para que ustedes nos puedan apoyar con sus comentarios para conocer el feedback de la actividad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vemos un comentario de Mirley Sánchez. Mirley Sánchez que nos dice, excelente todo, gracias. También esta videoconferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en Labotech a partir de la semana siguiente.
Muchísimas gracias, Damari. Veo tu comentario, excelente presentación, muy completa la información, un recorrido que cubre bastante aspectos hormonales. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en este ciclo de conferencia. Por favor, llenen la encuesta de satisfacción porque en esa encuesta no solo se recoge la satisfacción de los clientes, sino aquellos temas que a ustedes les gustaría que nosotros pudiésemos tocar en el área para poder ayudar a la formación de los profesionales del área. Correcto. En agosto igualmente tenemos un evento especial del cual próximamente vamos a estar informando en nuestras redes sociales, donde esperamos poder contar con su participación también. Pero bueno, luego les estaremos dando más detalles al respecto. Vemos algunos otros comentarios de Ricardo Briceño, excelente. Elsie Cuenca, gracias licenciada Marta, llegué tarde, pero lo que escuché, excelente. María Navarro. Gracias, licenciada Elsie. Muchísimas gracias. María Navarro, muy buena asesoría. Eucaris Avendaño, Robert Carlos Marín, excelente asesoría. Luis Suárez ha levantado la mano. Sí, puede prender el micrófono o puede encender su micrófono como guste para hacer su participación. Para una futura clase, interpretación de la hematología completa. Ok, ese comentario, por favor, puede hacer la encuesta y la última pregunta, donde nos indican los temas, dice otro, ahí lo puede colocar y así nosotros podemos tenerlo presente para una futura formación. Sí, es muy importante que llenen la encuesta y compartan esa información de todos los temas que quisieran que se tocaran, pues para poder cubrir las expectativas de ustedes y tratar en lo posible de adaptarnos a sus necesidades. Tenemos un asesor muy bueno en la parte de hematología completa, no trabaja directamente con la empresa, pero sé que estarán muy gustosos de colaborar. Pero es muy importante que llenen la encuesta para nosotros poder ver hasta qué punto es factible hacer dicha conexión. Tenemos una pregunta por acá, nos dicen, Damaris Esteves, en el caso de pacientes que ingieren pastillas anticonceptivas combinadas, etiniliestradiol y levonorgestrel, se sugiere que también se realicen exámenes al tercer, quinto día del ciclo. ¿Se interpretaría de la misma manera? Sí, sí se hace igual dentro del tercer y quinto día del ciclo. La interpretación se hace igual, pero ya el médico consideraría, pues de repente alguna otra, porque recordemos que esto va a controlar la ovulación, lo que no va a haber es ovulación, ¿sí? Pero los valores basales se van a mantener. Igual el ciclo se mantiene en su inicio. Por eso es que lo hacemos dentro del tercer y quinto día. Se interpretaría de la misma manera, sí. Ok, vemos otros comentarios. Nos dicen, excelente, mil gracias por la orientación. Laboratorio Divina Pastora, buenas tardes, muy buena la asesoría. Eileen Verones, excelente conferencia, muy completa la información, precisa. Eduardo Chacón, gracias, todo excelente. Gracias a ustedes por su participación. Por favor, no olviden llenar la encuesta para que nos puedan compartir por esa vía sus opiniones. Les gustaría que podamos tratar en siguientes formaciones. Veo que algunas personas ingresaron tarde, sin embargo, nuestras formaciones están disponibles en el canal de YouTube de Labotech y las de este mes seguramente estarán disponibles a partir de la semana próxima. También comunicamos en todas nuestras redes cuando estén disponibles por esta vía las presentaciones. Están pidiendo que envíes el enlace para ver el canal de YouTube, Paola. Ok, ya lo voy a colocar por acá. Ya lo vamos a compartir. Ok, les comparto por esta vía el canal de YouTube. La encuesta, por cierto, también es muy breve. En 2 minutos está lista. Hasta menos. Sí, exactamente. Gracias, Robert, por tu participación en la encuesta.
Por acá tienes el link del canal de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden participar en el análisis de la encuesta y, como les decía, en el mes de agosto volvemos con otra formación en el área de COVID que va a ser muy interesante, donde también va a participar nuestra asesora, la licenciada Marta Núñez, pero vamos a contar también con algunos participantes internacionales, representantes de AESCU Diagnostic y otros doctores Buenas tardes, venezolanos. excelente ponencia. La antimulleriana solo para fertilidad. Bueno, la antimulleriana, recordemos que ella interviene en todo el proceso, en todo el ciclo menstrual, pero es el principal marcador utilizado para la reserva ovárica. Entonces, la reserva ovárica está directamente relacionada con los procesos de fertilidad, porque lo que quiere saber el médico es la cantidad de ovarios viables que tiene esa mujer durante su edad reproductiva. Entonces, generalmente se estila utilizarlo como ese marcador para esa área. Ok, muchas gracias. Excelente, vemos por acá. Hasta ahora solo 4 personas han compartido la encuesta. También puedo compartirles el link por WhatsApp si prefieren. Para complementar la pregunta que me hizo la licenciada Yumar González, la antimulleriana es muy importante o iniciar las mediciones a los 20 años, ¿sí? Y no más tardar después de los 30, porque recordemos que ella, como ya les mencionaba, evalúa la reserva ovárica. Entonces, esto puede ayudar muchísimo, o este valor puede predecir si la persona tiene que tomar una decisión, si tiene que ser madre o no. Entonces, por eso se utiliza como marcador de fertilidad y marcador indirecto de la reserva ovárica. Está netamente relacionado con eso, con la posibilidad de la mujer de ser madre. Tenemos otra pregunta por acá por el chat, Marta. Dice, la antimulleriana, como expone la licenciada, es un marcador idóneo de la reserva ovárica y también es útil para el manejo de las dosis de medicamentos de los tratamientos de reproducción asistida. Muy cierto, licenciada Elsie Cuenca. Bueno, ella es especialista en el área de trabajo, en el área de fertilidad de Maracaibo. Efectivamente, estos niveles también son medidos para efectos de medicamentos en tratamientos de reproducción asistida. Pero eso es tema de otra conferencia. Ok, voy a colocar por acá de nuevo el link de la encuesta para que puedan participar aquellas personas que aún no han participado. Y si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, puede activar su micrófono, no hay problema. En este momento puede haber una conversación sin problema. Tenemos una pregunta por acá. En el caso de hombres que se inyectan testosterona, ¿se esperaría una disminución significativa de las hormonas FSH y LH? ¿Esto puede traer como consecuencia una inhibición de la producción natural de esa testosterona? Sí, por supuesto, recordemos que la testosterona está involucrada en el proceso de feedback en el caso del caballero, y lógicamente si excede los niveles de testosterona que puede manejar, lógicamente va a haber una estimulación a nivel de la hipófisis y por ende va a haber un cese en la producción de estas hormonas. Entonces todas sus funciones se van a ver alteradas en consecuencia. Pues. Por eso se debe hacer bajo control médico. Aclarada la duda por parte de la licenciada Marta. Si tienen alguna otra pregunta, estamos para servirle. Damaris Esteves. Aclarado, mil gracias. Ok, en el caso de que no tengamos más preguntas, entonces podemos retirarnos. Vamos a dar un compás de 2 minutos para ver si recibimos otra pregunta.
Tenemos otra pregunta. Con respecto a la hora de la toma de la muestra para realizar prolactina. Esperemos a ver. Con respecto a la hora de la toma de muestra, igual debería hacerse en ayunas, igual que la mayoría de las hormonas en las primeras horas de la mañana. Es muy importante, bueno, no solamente con los perfiles hormonales, porque he visto esto. A veces, recordemos, sobre todo porque las técnicas que nosotros tenemos en el laboratorio, en el caso de los perfiles hormonales, son técnicas de ELISA. Entonces, ¿qué pasa? Si no cuidamos una buena muestra, vamos a tener una interacción y después vamos a tener resultados erróneos. Es decir, la mayoría de las técnicas de ELISA establecen que no podemos tener muestras ni hemolizadas ni lipémicas, ni con mucha turbidez, porque en algunos ensayos pudiese esto interferir. Entonces, la mayoría de las hormonas o todas las hormonas deben ser tomadas en ayunas y a la primera hora de la mañana, dependiendo, lógicamente, según el momento en el que se encuentre, pues podemos decir que, o según, perdón, la hormona que vayamos a evaluar, pues tomamos en cuenta los días del ciclo menstrual en el caso del perfil femenino. Ahora bien, la prolactina también, sí, efectivamente muchas personas o muchas bibliografías hablan de las 10 de la mañana, sí, dicen que según el ciclo la mejor hora es las 10 de la mañana, sí, sí hay literaturas que dicen que puede ser esa la hora, pero también hay literaturas que refieren que a primera hora de la mañana la variación entre las horas no es muy significativa. Ok, vemos un comentario del señor Ricardo Briceño indicando que gracias por la aclaratoria de la duda. También quiero agradecer a las personas que han llenado la encuesta hasta ahora. Nuevamente voy a compartirles el link. Que no han participado puedan hacerlo y dejarnos sus comentarios sobre su preferencia para las siguientes formaciones, cuáles son los temas de su interés. Ana Ramírez nos hace una pregunta. ¿Hay alguna indicación particular de preparación del paciente para la reconexión de las muestras para estos estudios? No, bueno, las indicaciones van a depender netamente de las indicaciones médicas, ¿sí? De algún cambio o alguna sugerencia que pueda hacer el clínico en caso de que quiera ver algo muy en particular, pero las indicaciones de toma de muestras son como cualquier otra toma de muestras para efectos de análisis hormonales, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues que esté dentro del tercer y quinto día del ciclo menstrual, a menos que el médico o el clínico indiquen otra cosa. Y si es en el caso de la progesterona, pues en el día 21. Ok, muchas gracias por la aclaratoria de la licenciada Marta. Si no tenemos más preguntas, entonces podemos concluir por esta tarde el compartir de saberes. Esperamos verlos nuevamente en el mes de agosto y les deseamos a todos una muy feliz tarde. Muy buenas tardes a todos. Fue un placer compartir con ustedes.